Una curiosa historia: Isaac Newton y la peste, una pandemia que cambió la ciencia. Dice, no hace mucho se ha publicado, se hablaba sobre el año milagroso de Albert Einstein, en el que en esta habían varios artículos sobre temas distintos que se han mostrado claves en la historia de la física. Algo muy parecido ocurrió con otro, con de estos gigantes de la física, y esta lo llamó así también por aquella polémica del caminar a hombros de gigantes. La fue protagonista. En 1665 una devastadora peste azotó Inglaterra, impactando significativamente en la vida de Isaac Newton. Este periodo de aislamiento fue crucial para sus descubrimientos en física y matemáticas, y fue además el catalizador para las revolucionarios descubrimientos de este personaje. Isaac Newton y la peste, una pandemia que cambió la ciencia al mandarlo a casa y dejarle tiempo para que le interesaba, o para lo que le interesaba a él. La Gran Peste de Londres, parte de una serie de epidemias que asolaron Europa y tuvo un efecto bastante considerable en la sociedad, que, como ocurrió hace unos 3 años con el COVID-19 recientemente, obligó a todos a tomar algunas medidas bastante drásticas, entre ellas la interrupción de estudios en la Universidad de Cambridge, donde Newton se estaba formando. Esta universidad cerró temporalmente debido a la peste, y Newton volvió a su pueblo natal. Seguramente la tranquilidad de no tener obligaciones ni fechas que marcaran este calendario, ni tampoco una expectativa concreta de vuelta al trabajo en la universidad, hizo que Newton se relajara bastante y dedicara el tiempo a lo que le apetecía, sin pensar en mucho más. Y eso fue especialmente bastante fructífero. Newton ya había mostrado un profundo interés en las leyes del movimiento aquel y la teoría de la óptica, el color y las matemáticas, pero sus logros más significativos aún estaban por llegar. Durante el aislamiento en su pueblo natal, ha desarrollado bases del cálculo, formuló sus leyes de movimiento y la gravedad, y comenzó a desarrollar su teoría de la óptica. Es un periodo que podríamos algo así denominar como Annus Mirabilis, su año milagroso, y no todas sus nuevas ideas vieron la luz en ese momento. Pero en ese año y medio de aislamiento que tuvo Newton, sentó las bases de algunos de sus contribuciones más importantes. Según parece, la idea de esta gravitación universal tomó forma en la cabeza de Newton en aquellos meses, por allá en 1666, y eso sí, durante los años siguientes se trabajaría en ella lo suficientemente como para hacer cálculos y poder hacerla pública de manera sólida por allá en 1687, que fue el año en que se ha publicado esta publicación a principios, como principio matemático. Los trabajos de Newton durante la peste cambiaron fundamentalmente la física y la matemática. Durante este periodo no solamente marcaron el inicio de la historia de la ciencia moderna, sino que también transformaron nuestra comprensión del universo. Estos trabajos de Newton durante la peste acabarían cambiando de manera fundamental la física y la matemática. Durante su tiempo en su terruño, en su lugar natal, Newton también experimentó con la óptica, descomponiendo la luz solar con una prisma y formando la base de la moderna comprensión del espectro de colores. Y estos experimentos fueron fundamentales para el desarrollo de la teoría de la luz y el color. Como se ha visto, a veces no hay nada mejor que darse libertad para pensar y hacer lo que uno le parece, o le gusta, o le apetece, para
acabar llegando a grandes sitios. Otras veces esa libertad hace que se nos pase el tiempo pajareando y no lleguemos a nada. En definitiva, que bien puede ser una cosa como la otra. Otra historia curiosa, la maldición del Marqués de Sade. El Joel Werner nos dice, el Marqués de Sade es un personaje que todos tenemos en la cabeza, algo asociado con el caso, con el sexo y el sadismo en sí. De hecho, esta palabra sadismo tiene su origen en el de Sade, sadismo. Y la Real Academia de la Lengua dice que sadismo es una perversión sexual de quien provoca su propia excitación cometiendo actos de crueldad en otra persona, y crueldad refinada, con placer de quien la ejecuta. Esas acepciones encajan en la vida de Sade, de acuerdo a lo que se cuenta en La maldición del Marqués de Sade de Joel Werner. Pero Sade también es literatura e historia. De hecho, no es tanto Sade, sino uno de sus manuscritos, el tema central de este libro. A pesar de lo que se pudiera decir o uno pensar por el título en sí de esta obra, no se trata de una novela, sino de un ensayo sobre la vida de este marqués y sobre una de sus obras más famosas y peculiares. Las 120 días de Sodoma, por ejemplo. Sodoma lo escribió en poco más de un mes, mientras estaba encerrado en prisión de la Bastilla. El marqués salió de esa prisión dejándola escondida en el muro de su celda, y poco antes de que él se asaltara la prisión al inicio de la Revolución Francesa. A partir de allí, Werner traza una biografía de Sade. Por un lado, llena de escándalos, cambios, prisiones e incluso psiquiátricos, y la vida de este manuscrito de los 120 días de Sodoma, por otro. Y es sorprendente lo que se ha dado de sí este manuscrito. La maldición del Marqués de Sade de Joel Werner cuenta la historia a lo largo de los siglos del manuscrito de los 120 días de Sodoma. Este manuscrito, por cierto, es un rollo de unos 12 metros de largo y 11 centímetros de ancho, que al propio Sade hizo pegándolo trozos de papel y que llenó con una caligrafía manuscrita y algo apelotonada, como si fuera algo así realmente un libro maldito. Este manuscrito se ha ido enredando en las propias vidas de relevantes aristócratas, de coleccionistas de libros eróticos, de artistas, pluralistas de investigaciones sexuales, y finalmente de Gerald Lantier. Este tipo de escritura construyó un imperio enorme a partir de la creación de una empresa de inversión en manuscritos y documentos históricos que resultó finalmente ser una estafa y voló por los aires. Vicio llevándose centenares de millones de euros de inversiones hace ya tan solo unos pocos años. Al final el gobierno francés peleó por este manuscrito y se hizo con él, pero en por el camino hay una serie de hechos realmente sorprendentemente atractiva. Y ahora, por cierto, después de varios siglos, este manuscrito de los 120 días de Sodoma es un bien en manos del gobierno francés. Lo considera una obra importante de su historia, un tesoro nacional, y a pesar de estar lista de depravación y excesos, muchos son los que han comenzado y lo abandonan a las pocas páginas, arqueados o asqueados por su perversidad. ¿Qué tal este libro? Todas estas vicisitudes estarían narradas en este libro, La maldición del Marqués de Sade, dando saltos en el tiempo a lo largo de estos
2 siglos y medio últimos desde que se escribió. La historia de un manuscrito podría ser algo que solamente interesaba a los bibliófilos más cafeteros, pero resaltaría que se van acumulando personajes, situaciones y conspiraciones en torno a este rollo manuscrito por Sade, que hace que todos ellos se convirtieran en una historia muy interesante. Así, los 120 días de Sade, que han desafiado el asedio prusiano. París ha sido por mucho tiempo sitiado en varias ocasiones a lo largo de los siglos. Son los problemas de ser una ciudad que vale más que una misa. En el último de ellos, los globos que desafiaron este asedio prusiano en París, sobrevolando a las tropas enemigas durante varios meses, se ha recordado esta historia leyendo el interesante y original libro titulado La maldición del Marqués de Sade, que acabamos de hablar, de Joel Werner, del que les hablaba en breve, pero ya les recomendaré. Y además, esta cuenta la forma de burlar el asedio en globo hace 13 años no más. Así que ahí han pasado tiempo suficiente como para volver a eh, sobre ella, a volver sobre ella y añadir más datos a la historia. Estos globos que desafiaron el asedio prusiano de París permitieron las comunicaciones desde y hacia la ciudad. Entre septiembre de 1870 y finales de 1871, los prusianos cercaron París y no dejaban entrar ni salir personas o suministros de ella. Los animales del zoológico, por ejemplo, o los caballos de tiro, se convirtieron en carne para este consumo, ante la escasez de otras fuentes más habituales. Tal era esta desesperación de los asediados y lo complicado de la vida en París. Comunicarse en el exterior ya no era solo recomendable y más bien era necesario. Afortunadamente, un fotógrafo local, digámoslo Félix Nadar, propuso usar los globos aerostáticos para burlar a los soldados prusianos que acompañaban en tomo a la ciudad y así escaparían de ella o al menos enviar mensajes al resto de Francia. El propio Nadar tenía un globo, el Neptuno se llamaba, y lo ofreció como nave de lo que se determinaría o denominaba pretenciosamente como la Compañía de Aeronautas número 1 de Francia. Así de plano, en algunas fábricas de la ciudad y en las estaciones de tren que no servirían por mucho en este momento, se hizo esfuerzo importante cosiendo telas para fabricar nuevos globos y efectivamente la idea funcionaba. Estas naves, impulsadas por el cliente, cruzaban las líneas enemigas a tal altura que cualquier acción contra ellos era inútil. Los disparos de los prusianos no les alcanzaban. A cambio, el precio que pagaban los franceses en ocasiones no era bajo porque gobernar los globos era complicado. Y además en muchas ocasiones volaban la noche. Los globos llevaban mensajes, hombres, palomas y un poco de burla por ahí para enemigos. Los franceses se aprovechaban el momento en que sobrevolaban a los prusianos para lanzar panfletos y dedicatorias al Kaiser y para burlarse de ellos. Además de esos mensajes contra los enemigos, en los globos salían de la ciudad mensajes y se preparaba al terreno para enviar luego mensajes desde fuera a la ciudad, y esto se hacía gracias a las palomas mensajeras que se llevaban en los globos y que más tarde volvían a París con mensajes. Miles de cartas
fotografiadas microscópicamente, volaron en paloma hasta su destino, que no era otro que los habitantes de París. En el mes de enero de 1871, luego de la fiesta de fin de año y año nuevo, la artillería pesada prusiana acabaría con la resistencia de la ciudad y París cayó. Hasta ese día habían escapado del asedio 67 globos aerostáticos, con bastante buen resultado, si bien 5 fueron capturados por el enemigo y otros 3 por ahí se perdieron en el mar. El resto permitieron que más de 100 personas escaparan, y 5 perros por ahí, 400 palomas y dinamita y millones de cartas. Un éxito en definitiva. Entre los que escaparon en globo estuvieron León Gambetta, un político que acabaría siendo presidente del Consejo de Ministros de la República Francesa una década más tarde, por allá en 1881. No solo por el aire, también intentaron comunicarse con París por debajo del agua. Los globos fueron esenciales para que la ciudad se comunicara por allí con el exterior, como se ha visto. Para la comunicación en sentido contrario desde fuera de París hacia adentro se utilizó el río Sena como canal de comunicación. Se fabricaron unas esferas de zinc huecas en las que se introduciría una carta o el mensaje que se deseaba enviar a París. Al norte de la ciudad se arrojaban al Sena y se esperaba que la corriente les fuera arrastrando, rodando por el lecho del río hasta la ciudad. Unas redes ya dentro de ella, de la ciudad, más allá de las líneas prusianas, debían capturar las esferas y por lo tanto los mensajes que llevaban. No había constancia de que ninguna de las esferas llegara a su destino. Años después, en el fondo de este río, se fueron encontrando y recuperando todos aquellos mensajes dentro de las esferas. La idea parecería buena, pero no funcionó.